y estamos en un culto de fin de año, ya hemos cantado del gran amor del Señor, ¿vale? Y hoy el texto que vamos a ver y el título de la predicación es Vivid al día, ¿vale? Y lo que vamos a ver y a comparar es un tren, ¿verdad?, que es la vida, ¿verdad?, que lleva unos pasajeros sentados de un lado y otros sentados en el lado opuesto. Y podríamos decir que las personas de mi edad y de alguna edad de por aquí, pues siempre vamos mirando atrás, ¿verdad?, lo que fue, y estamos mirando al pasado, ¿verdad? Y sobre todo la gente más joven siempre va mirando al futuro, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver pues que el apóstol Pablo era una persona que era mayor, ¿verdad?, que estaba en la cárcel cuando escribió Filipenses, pero sin embargo, aunque era anciano ya, pues tenía un corazón joven, un espíritu joven, ¿verdad? Y en un sentido vamos a ver que Pablo vivía al día. Y este va a ser un poquito nuestro propósito. Y entonces, ¿qué quiere decir vivir al día? Quiere decir aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y no estar todo en el pensamiento centrado en el pasado. Si tú estás trabajando en el presente activo, no tendrás tiempo de pensar en el ayer, ¿verdad? Porque estarás viviendo en el hoy. Y por eso tenemos un texto que se nos dice que ahí nos va a hablar del valor, que lo podemos leer en casa, en Filipenses 3, ¿verdad? Y entonces ahí cuenta una historia en la cual Pablo antes vivía para unas cosas, para lograr cosas, para tener una posición, ¿verdad?, para el que ser el que más, el primero, arrasando con el que hiciera falta, pero después dice, antes tenía todas estas cosas, por tanto era un fanático, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, la obedecía la ley al pie de la letra, ahí la letra, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo y lo demás, y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer las leyes, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Y entonces nos dice, pues no quiero decir que ya lo haya logrado, ¿verdad? Dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante. Este es el texto que en esta mañana vamos, pero sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección para la cual Cristo Jesús me ha alcanzado a mí, ¿vale? Por tanto, dice, no, hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Este es el mensaje de hoy. Por tanto, se nos ha dicho en ese texto que hace dos cosas. Vamos a ver cómo él vive el presente, cómo vive al día. Lo primero que hace, olvida lo que queda atrás, ¿verdad? Todo aquello que hubiéramos podido ser, todo aquello del pasado, ¿verdad? Todo aquello que nos desgasta tanto y que no podemos resolver, ¿verdad? Una cosa importante para empezar a decir es que, no, vamos con eso. Por tanto, la posición, lo que éramos, los logros y todo eso, en un sentido queda atrás. También en un sentido, para Pablo quedó atrás sus perjuicios, es decir, su cosmovisión, todo lo que había aprendido. ¿Qué había aprendido? Él había aprendido a ser un cañero, a ir a por todas, a arrasar con la gente, a no importarle las personas, porque tenía un objetivo, ¿verdad? Hacer prosélitos. Esta era su meta. Por tanto, era un fanático de su religión. Y al tener un encuentro con el Señor Jesús, él cambió. Pero también no solamente cambió su manera de pensar, los prejuicios que tenía en su mente, ¿verdad? Lo que hemos aprendido por la tradición, la cultura, el país, etcétera, etcétera, ¿verdad? Recordamos, ¿no?, que el Señor Jesús nos llama siempre a cambiar nuestra forma de pensar, a
a evaluar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que cambió su carácter, ¿verdad? Él era aquel que decía, pues les voy a castigar a esta gente, se lo voy a hacer pasar mal, porque tal. Y él presenció, por ejemplo, el linchamiento de Esteban, el primer mártir de la Iglesia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que él era antes. Por tanto, un cristiano es aquella persona que tiene un antes y un después. El antes arrasaba, ¿verdad? Sin mirar la persona, el ser humano, era religioso, fanático. Sin embargo, ahora él se da, y en un sentido él es el que recibe los azotes, las injurias, etcétera, etcétera, y lo da por bueno, ¿verdad? Lo que él antes tenía como algo precioso, ahora lo tiene por basura, ¿verdad? Y entonces, en un sentido, el carácter de Pablo era el mismo. Él era enérgico, lo era antes y también lo era después. Pero su energía ahora estaba controlada, ¿verdad? Estaba frenada, estaba sometida a la persona de Jesucristo. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo, ni más ni menos. El Espíritu Santo nos da el control, nos da el dominio propio, ¿verdad? Para que en todo momento veamos a las personas. Por tanto, la pregunta en esta mañana, la primera, que tenemos que apuntar si tenemos un papel. ¿Hay algo en mi carácter que he visto en este año que tengo que pedirle a Dios que me lo transforme? ¿Verdad? Y ahí podemos tener una ilustración que dice que nos gustan las ilustraciones, porque si no las explicaciones se hacen como pesadas, ¿verdad? Pues un general que llevaba un ejército por ahí, por el desierto, ¿verdad? Y bueno, el desierto, el agua, el cansancio, el sol, etcétera, etcétera. Bueno, estaban agotados. Llega la noche donde uno espera el descanso y entonces tienen la alerta que van a ser atacados. ¿Qué hace el general? Les dice, oye, estáis muy cansados, descansemos. ¿O qué hace? Doble guardia. Pone doble guardia. Eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos que aprender a escribir cuál es el fallo que detectamos. No lo detectamos en nosotros, es el Espíritu Santo que nos lo revela a nosotros. Y esto lo tenemos que apuntar, ¿verdad? Tenemos que verlo, el fallo donde lo tenemos, y entonces lo que vamos a hacer es poner doble guardia ahí donde sabemos que tenemos el punto débil. Nuestro punto débil siempre más o menos es el mismo, ¿verdad? Pues ahí tenemos que poner doble guardia. Bueno, entonces, ¿qué hace a fin de cuentas el apóstol Pablo? Bueno, se quita todo aquello que le estorba. ¿Y qué hace? ¿Lo guarda? No, lo tira. Tira aquello que te estorba de una puñetera vez, hablando claro. Es decir, no te sirve para nada, no podrás correr de esta manera, ¿verdad? Tenemos una carrera, porque es la carrera de la vida. Y entonces él dice que lo tira, ¿verdad? Bueno, este es el primer punto, el pasado. ¿Qué podríamos decir en el día de hoy? Bueno, vivimos en la sociedad del ocio, del pasarlo bien, ¿verdad? Tenemos cantidad de ofertas para pasarla bien. Y no estamos diciendo que el cristiano no tenga que pasarla bien, porque el discurso final de Eclesiastés, ahí la sabiduría, Salomón dice, oye, disfruta de la vida y de todo lo que el Señor te da, pero ten en cuenta que está un Dios al cual tendrás que dar cuentas, ¿verdad? Es decir, que no estamos en contra del disfrutar, de las bendiciones y de las oportunidades o de las cosas que el Señor nos da. Sobre todo de las personas que el Señor pone a nuestro lado, porque a veces estamos centrados en las cosas y tenemos que estar centrados en las personas. Las personas son muy importantes para Dios, ¿verdad? Esto lo sabemos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que estamos envueltos en una cultura que en un sentido, ¿verdad? Solamente está para disfrutar. Entonces, en un sentido, nosotros también caemos en esta cuestión de, como decir, bueno, pues voy a, como que tengo vida, pues voy a malgastarla un poquito, ¿verdad? Y pasamos cantidad de tiempo en televisión y malgastamos un poco la vida, ¿verdad? En cosas que son tontas, que no nos traen nada. En un sentido dice que el hombre cuyo objetivo es no lograr nada, generalmente lo consigue. O si no, podríamos decir estas series, ¿no? Que dicen, pues pensemos en un tren, ¿verdad? Que pone destino a ninguna parte.
que el caso es que vamos, da igual dónde, no importa dónde vamos, destino a ninguna parte. El caso es cómo vamos, a pasarla bien, a disfrutar, a tal y cual, ¿no? El destino no importa, ¿verdad? En un sentido podríamos decir que estamos envueltos de personas que en un sentido es como un poco triste, ¿verdad? Es un poco gente que no sabe dónde va, ¿verdad? Que tampoco tiene la visión de lo que pasa en el mundo, porque solamente está tan centrado en pasarlo bien, ¿verdad? Entonces eso, un viaje a ninguna parte, pues es algo que refleja la vida de muchas personas. Por tanto, eso podríamos decir que es un poco frustrante y que también es un poco trágico, porque si nos damos cuenta y vemos el telediario, lo vemos como personas que podemos hacer algo por las situaciones, veremos que siempre hay situaciones a nuestro alrededor donde nosotros podemos marcar la diferencia, ¿verdad? Cuando estamos en medio del dolor, cuando alguien se muere le puedes llevar comida, es decir, siempre hay pequeñas acciones que marcan la diferencia y que la gente las recuerda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque has captado la situación, ¿verdad? Y esto es una cosa muy importante. Y aparte también, oye, muchas personas están muy pendientes de, yo tengo ese talento, yo os puedo tocar, yo puedo predicar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. ¿Y para qué? Para que lo tengas en casita, guardadito para ti. Es que yo valgo mucho, vale, muy bien, pero ¿dónde se ve que vales tanto? ¿Dónde se ven los talentos que el Señor te ha dado si no los ponemos al servicio de los demás? ¿Vale? Por tanto, lo que podríamos decir es que, que si tenemos talento, fantástico, gloria a Dios, talentos, dones, ¿verdad? Pero que estos talentos tienen que estar en causas que traigan el bienestar a la gente que nos rodea, porque no vivimos para nosotros mismos, ni vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos, sino que somos del Señor y tenemos que vivir por Él. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Este es el texto que yo me convertí a través de él, porque yo soy una buscadora, no lo sabía, pero soy como una buscadora. Buscar, dice el texto, dice en Mateo 6:36, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sabemos lo que viene después del texto? Sí. Y ya luego te vendrá por añadidura. Y lo demás te vendrá por añadidura. Nosotros hemos invertido texto. Nosotros buscamos todas las cosas, ¿verdad? Y dejamos lo que es más importante, que es el reino de Dios y la justicia, lo dejamos para después. ¿Por qué? Porque estamos nosotros los primeros. Por tanto, tenemos que ver un poquito todo eso que ahora vamos a ver, de los valores, ¿no? ¿Qué valores, qué escala de valores, qué sistema de valores tenemos? También el apóstol Pablo en Colosenses 3:1 nos dice que busquemos lo eterno, lo de arriba, lo que no podemos perder, lo que nadie te puede robar. No te lo van a robar, porque son cosas que son eternas, ¿verdad? Si tú un día vas al cielo y cuando estás en el cielo viene alguien y te dice, te doy muchas gracias porque gracias a ti estoy aquí, eso no lo podrás perder, ningún ladrón te lo podrá robar. Sin embargo, vas a tener una recompensa, ¿verdad? Entonces, en un sentido podríamos decir que estamos en una sociedad donde hemos perdido el sentido de propósito. Lo hemos centrado, nos hemos enfocado en las posesiones, en las pertenencias, en las cosas, ¿verdad? Pero no hemos perdido el sentido de propósito. Y como dice Mark Twain, dice que en la vida de un hombre hay dos cosas importantes. Una, el día que nació, ¿verdad? Pero la segunda es el día en que se dio cuenta de por qué, ¿verdad? El por qué hemos nacido. Hemos nacido para un propósito que es como un zapato, ¿verdad? Que encaja justamente dentro de nuestra medida. Mi zapato no te encajará a ti, ni a ti. Ni el tuyo a mí. Es decir, estamos hechos para algo que el Señor ha preparado. Y eso el apóstol Pablo lo sabía perfectamente, ¿verdad? Por eso hizo este giro total en su vida, ¿verdad? Y fue una nueva persona, que es lo que la Biblia da. Entonces también el Señor Jesús nos dice en la parábola de Mateo 13, del 45 al 46, lo compara, dice, el reino de Dios es semejante a un mercader que busca perlas finas y habiendo hallado una perla de mayor valor, fue y vende todo lo que tiene y la compra. Por tanto, ¿cuál es aquí el paralelo, verdad? Se nos pone como ejemplo a un mercader que no solamente uno que está buscando perlas, sino que busca perlas como finas, busca las mejores,
A lo mejor podemos estar envueltos en la vida en cosas que están bien, ¿verdad? No están mal, no son de reprochar, ¿vale? Pero el Señor Jesús no nos dice eso, dice que busquemos lo mejor de lo mejor, es lo que dice. Por tanto, en un sentido, cuando buscamos lo mejor, discriminamos otras cosas que están bien, pero que no son las mejores, ¿verdad? Y este mercader, pues habrá perlas que de entre toda el, ¿cómo se llama? Todo el monstruario de perlas que tiene, habrá algunas que se da cuenta, ¿verdad?, que estas no tienen valor, está buscando la mejor, la preciosa. Y esta la quiere tener a cualquier precio, ¿verdad? Y entonces la enseñanza ahí es que no se contenta con nada que no sea lo mejor, ¿verdad? Y está tan dispuesto, y allí el pasaje también tenemos el que encuentra el tesoro, recordamos pues los piratas del Caribe, ¿verdad? Que toda esta historia, ¿no? Que van en busca del tesoro, el barco naufraga, ahí hay un mapa, ¿verdad? No lo encuentran esto, pero al final alguien encuentra el mapa y sigue las rutas para encontrar el tesoro. Y a lo mejor buscamos, la vida está en encontrar este tesoro, buscamos esta perla preciosa. Por tanto, solo lo mejor de lo mejor es lo bastante para la persona que busca, ¿verdad? En un sentido es el punto. Quizá hemos dejado un poquito este punto de búsqueda y nos hemos aclimatado con lo que está más o menos bien, ¿no? Pero la cuestión es que también la Biblia dice que buscar las cosas de arriba, las cosas que no se ven son las importantes, porque las que se ven están aquí, son efímeras. Eso es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Entonces, nuestro enfoque es un enfoque que cambia. En vez de estar centrado solamente en las cosas que podemos, por ejemplo, para Navidad, ¿no? Pero habrá gente que habrá puesto ahí lo mejor de lo mejor en su mesa, porque tal y que cual, ¿verdad? Pero hoy ya no se acuerda de lo que ha comido ayer, ¿verdad? Sí, comió lo mejor de lo mejor, pero ya no se acuerda. Por tanto, ¿qué hablamos de mejores cosas? Por ejemplo, tener conocimiento, voy a hacer unas cuantas cosas, ¿no? Tener conocimiento es bueno, pero ser prudente es mejor, pero ser sabio es mucho mejor, ¿verdad? En un sentido, tener gente que conocemos la gente, esto es bueno, pero tener amigos es mucho mejor. Pero tener el amor de aquellas personas es aún mucho mejor. Así vemos que vamos viendo que hay cosas que están bien, pero hay cosas que están mucho mejor. Bueno, tener el respeto de los demás está bien, pero respetarte a ti mismo, esto está muy bien. Pero en un sentido, vivir cada día con la conciencia tranquila, esto no tiene precio, ¿verdad? Vemos que hay una escalera. Entonces, tener el amor de gente que te quiere, esto es bueno. Pero nos dice la Biblia que el amor al prójimo es mejor. Y la Biblia dice que el amor a los enemigos ya es lo mejor de lo mejor. Eso ya nos rompe un poquito más el esquema, pero es la Biblia, ¿verdad? Ir a la iglesia está bien, pero servir en la iglesia está mucho mejor. Pero hacer la voluntad de Dios, lo que encaja como el anillo al dedo o el zapato, en la horma del zapato, esto es lo mejor, hacer la voluntad de Dios. Por tanto, estamos con esa búsqueda frenética del apóstol Pablo, que dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, no está contento con lo que tiene, ¿verdad? Ya tengo al Señor, el Señor ya me quiere, ya me he salvado, pero no, este es el punto. Él prosigue a la meta, él va a un enfoque centrado, ¿verdad? Y busca algo más allá, busca algo mejor. Otro ejemplo. Bueno, se dice que había un príncipe que quería pues, hacerle un regalo a su princesa amada que la iba a casar, y entonces le regaló, bueno, que se iban a comprometer, y entonces un regalo de compromiso, tenía que ser algo especial. Entonces se ve que le regaló un huevo que era de hierro. ¡Wow! Cuando la chica vio aquello, dijo, ¡wow! ¡Qué mal! Y se puso un poco más y lo lanza por ahí, ¿no? Pero luego le picó la curiosidad y lo fue investigando y vio que había un resorte, ¡pum! Lo abrió y no, salió un huevo de latón. Entonces ya estaba picada, ¿eh? Entonces fue observando, le dio a otro resorte y salió un huevo de plata. Y fue investigando más, salió un huevo de oro. Y al final abre el huevo de oro y había un collar de perlas precioso. Esta es la vida cristiana. Estamos en la búsqueda de lo mejor. No podemos quedarnos en el huevo de hierro,
¿verdad? Sin explorar, sin ser un poco aventureros de qué es lo que el Señor tendrá para nosotros. Estoy de acuerdo en que nos da miedo, tenemos temor, vemos las circunstancias, pero como hemos cantado, Él dice que va con nosotros. Él es el que hace el milagro, el que obra el milagro es Dios mismo, no nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, en un sentido, esta expresión que dice, lo mejor está por venir, y es así, lo dice el Señor, porque dice que el bien y la misericordia nos seguirán cada día de nuestra vida. Por tanto, las promesas que el Señor nos ha hecho son reales. Puede que no las veamos, pero son reales, se van a suceder. Así que volvamos un momentito a lo del mercader, ¿verdad? Este mercader, que en un sentido podríamos ver que son mercaderos o mercaderas, es decir, ejecutivas de películas, ¿verdad? No mujeres que están ahí en la poltrona, de verdad, no. Gente que está indagando, que está observando el mercado, los movimientos que hay, que en un sentido que sabe que tiene que hacer circular el producto, que está pendiente de los detalles, que en un sentido, qué bien duerme María, pero qué bien, que en un sentido está prestando atención a los detalles. En un sentido, vemos por internet, vemos que aquello que la gente desecha, Maru eso lo sabe hacer muy bien, aquello que la gente desecha en el contenedor, va a otra persona con unas ideas y lo transforma en algo útil, ¿verdad? Este es el pensamiento, alguien que está pensando, que está buscando soluciones, que en un sentido que se adapta al tiempo, que se adapta a los nuevos tiempos, ¿verdad? Que no se queda en el método de hace 1000 años, ni tampoco en la rigidez de las religiones encorsetadas, ¿verdad? Que en un sentido que no nos dejan mover, sino que ya hemos visto que el apóstol Pablo es un atleta, por tanto es la imagen de un atleta, una persona que se está proyectando con su cuerpo para hacer un ejercicio, ¿verdad? Y en un sentido, él no corre por correr, ¿verdad? Corre para ganar un premio. Este es el objetivo, ¿verdad? Entonces, en un sentido, es eso. Y ahí tenemos el ejemplo de que había una persona que encuentra un buen tocho de mármol, ¿no? Y ahí con el cincel le está dando, ¿verdad? Lo está perfeccionando. Pero es duro, hay que martillearlo, no sale como quieres, ¿verdad? Y vienen las dificultades. ¿Y qué es lo que hacemos generalmente? Lo dejamos, ¿verdad? Lo dejamos y ya está. Y ahí lo dejó el hombre este. Le faltaba pericia, le faltaba constancia, le faltaba todo para poder crear algo ahí, ¿verdad? Sin embargo, viene el Miguel Ángel, reconocemos el Miguel Ángel, el de la Capilla Sixtina, el del David, ¿verdad? Y de aquel trozo de mármol que en un sentido aquel otro lo había desechado como algo que no sirve para nada, él ahí cincela, ¿verdad? Un David, ¿no? Una obra de arte, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que ver ahí es que nosotros somos en las manos del cincelador, ¿verdad? Somos y podemos ser una obra de arte. La pregunta ahí es la cuestión ahí es si nosotros nos dejaremos, permitiremos que el creador, el maestro, ¿verdad? El que sabe, nos pula para sacar de nosotros, ¿verdad? Todas las cosas y sacar algo que esté conforme al propósito y que sea útil y fantástico, ¿verdad? Entonces, en un sentido, pues se nos ha puesto la imagen esa del mercader, ¿verdad? El mercader, y en un sentido, el mercader siempre y el cristiano deberíamos ser unos aventureros. Y la verdad es, la pregunta es, ¿nos vemos como unos aventureros? ¿Estamos en una vida aventurera para Dios? Esta es la pregunta en esta mañana. ¿O siempre tenemos las palabras estas en nuestra mente? Ten cuidado, ten peligro, esto no lo hagas, cuidado con esto, no te puedes atrever porque la gente no nos quiere escuchar. Estamos siempre con los miedos. Nos falta entusiasmo, nos falta la vida, nos falta la chispa de la vida, ¿verdad? Y entonces la pregunta es que a lo mejor en el camino, pues hemos perdido lo esencial, el buscar esta piedra preciosa, ¿verdad? Por tanto, tenemos que estar vigilantes de los detalles, tenemos que ampliar nuestra perspectiva, ¿verdad? Que esto lo hace el Espíritu,
Tenemos que ser inteligentes en el método, no podemos estar viviendo del método de hace 50 años, o de mi país, o de mi tradición, o de mi casa, o de mi tal. Tenemos que reflexionar porque estamos en Cristo, ¿verdad? Él es el que tiene que marcar todo eso, y entonces tenemos que ser más, pues hacer decisiones al respecto. ¿Qué podríamos decir, por tanto? Estamos hablando de una perla, pero no estamos hablando de una joya, ¿verdad? Estamos hablando de una persona. Estamos hablando de una persona, y si tienes a esta persona, ¿verdad? Lo tienes todo. Y si no tienes a esa perla, a esta persona, no tienes nada, porque en él lo que tienes es insuperable, ¿verdad? No se puede tener mejor perla que tener al Señor Jesús. Así que en este tiempo de que estamos, en un sentido estamos haciendo como una auditoría, ¿sabéis? Que las empresas hacen una auditoría, ¿verdad? Y miran y evalúan, esta es la cuestión, evaluación. Tenemos que hacer una evaluación personal, pero también una evaluación de iglesia, en si de verdad estamos enfocados en lo que es eterno, en lo que no tiene precio, no en las cosas, sino en las personas. Si nosotros también estamos en misión, porque en un sentido Dios envió a Jesús en Navidad en misión, ¿verdad? Pero la misión no se termina en nosotros, sino que Dios dice que ha venido en misión para el mundo, pero no solamente para salvar al mundo, sino para restaurar al mundo de todo el desastre que el pecado ha hecho en medio de él, ¿verdad? Así que estamos envueltos, la pregunta es, ¿estamos envueltos en esta misión? Cuando hablamos de valores, de buscar valor, el valor en un sentido es subjetivo, ¿verdad? Para mí puede tener un valor una cosa y para ti puede tener un valor otra, pero la pregunta es si nuestros sistemas de valores están alineados en el sistema de valores de Dios. Este es el punto en esta mañana. Dicho de otra manera es, si tú hay alguien que te ha comprado por un precio muy alto, ¿verdad? Tú tienes que saber por quién vivimos, ¿verdad? Y si quieres agradar a aquel que pagó un precio muy alto, en un sentido, como dice que ahora nosotros, el cristiano tiene la mente de Cristo, dicho de otra manera, es decir que tenemos que amar lo que Cristo amó, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Cristo ha amado? ¿Por quién viene el Señor Jesús? ¿Viene por cosas? ¿Viene por posesiones? Viene por personas, como nosotros. Así que nosotros no podemos desechar a las personas. No podemos. ¿Por qué? Porque las personas son objetos del amor de Dios. Y en un sentido tenemos que aprender a desechar lo que el Señor Jesús no le agrada. Porque si no le agrada a Él, no lo vamos a hacer nosotros también. Por tanto, tenemos que amar lo que Dios ama y tenemos que odiar, en un sentido, lo que Dios odia. En un sentido, toda nuestra vida tiene que estar marcada, ¿verdad?, por este vivir en el presente, por esta capacidad que el Espíritu Santo nos dará para ver, para ver los recursos que tenemos, ¿verdad?, y vivir para aquel que nos compró, ¿verdad? Espero que me haya podido explicar, espero que ninguno de nosotros vayamos en el tren sin destino, ¿verdad?, que no va a ninguna parte, sino que sepamos que en un sentido nosotros estamos esperando ser transformados, vivir por fe, sabiendo que el Señor tiene cosas que va a hacer a través de nosotros, ¿verdad?, que también vamos para Él, ¿verdad?, y que ahí nos esperan las coronas de todo lo que hemos alcanzado aquí en la tierra. Que nuestro centraje esté en la perla preciosa que es el Señor Jesús. Que no perdamos nuestro objetivo en este año. Que el Señor nos ayude.